Hola, buenas tardes, bienvenidos. Por favor, si alguien me puede confirmar si me escuchan bien. Vamos a iniciar la sesión el día de hoy. Por ahí me están preguntando sobre el enlace de asistencia. No se preocupen, se los estaré compartiendo en unos minutos por el chat, alrededor de las 6:30, 7 más o menos. Les estaré comentando de todos modos. Gracias, doctor. Entonces, vamos a empezar el día de hoy con las indicaciones para los que están con nosotros por primera vez. Les repito, les voy a compartir un enlace de asistencia. Es importante que ingresen, por favor, y que llenen el formulario para que les podamos entregar su constancia. Como van a escribir su nombre, es como va a aparecer en esa constancia, por favor, para que revisen bien esos datos. También les comento que se las estaremos enviando en 7 días hábiles y les vamos a compartir también la grabación durante 15 días por si llegan a tener algún problema de conexión. No se preocupen, van a poder ver otra vez la conferencia. Entonces, vamos a dar inicio. El día de hoy tenemos por segunda ocasión al doctor Edgar. En este día, pues, tiene un tema muy importante que es recurrente en la clínica de pequeñas especies. Y bueno, les voy a platicar un poquito sobre él para quienes no lo conocen. Él es el doctor Edgar Alejandro López Martín, es médico veterinario zootecnista, diplomado y egresado de la UNAM FES Cuautitlán. Se encuentra haciendo un diplomado en dermatología y diagnóstico dermatológico en perros y gatos por PAVET y AMBENAC. Asimismo, se encuentra cursando actualmente un diplomado en casos de dermatología, un diplomado en citología clínica veterinaria y un máster en dermatología en pequeños animales. Ha colaborado con ponencias para el laboratorio Elanco, Skenda, UNAM y, bueno, de nuevo con nosotros, SIR Expertos en Salud, Vets and Pets y Diálogos Animales. Es socio activo de la Sociedad Latinoamericana de Dermatología Veterinaria, médico colaborador de la marca UEIA, médico responsable del área dermatológica en Centro de Especialidades Veterinarias Franvet en Texcoco y Hospital Regional de Especialidades Veterinarias en Tlalnepantla. Es médico responsable del área dermatológica en diversos hospitales y clínicas y cofundador de Vets and Pets y director general de Derma Center Pets. Disfruten mucho de la ponencia del día de hoy. Doctor, muchísimas gracias por acompañarnos. Lo dejo para que pueda compartir pantalla y que pueda comenzar con la ponencia del día de hoy. Hola, muy buenas tardes a todos. Em, pues muchísimas gracias por la presentación. Es un gusto otra vez estar aquí con ustedes. A mí que me encanta esta parte de platicar y dedicarle un poco de tiempo a estas situaciones de las charlas y brindar un poco de información. Espero que esta plática les sea amena, que se lleven algo nuevo, algo importante y que puedan pues realizarlo día con día en su práctica diaria. Entonces, les voy a compartir pantalla, me dicen si ahí se ve todo bien. Sí, doctor, se ve bien su presentación. Perfecto. Excelente. Bueno, entonces, pues empecemos. Esta plática principalmente bueno, va enfocada al tema de la otitis externa y es un tema que a mí me gusta mucho, me apasiona porque no sé, estoy acostumbrado me gusta revisar los oídos y la verdad es que los oídos en el tema dermatológico nos brindan una cantidad de información impresionante y muchas veces no les tomamos la importancia suficiente a estos tipos de padecimientos, cuando el oído realmente es quien a veces nos da el diagnóstico en muchos de los casos. Entonces, lo que yo busco en esta plática es justamente brindarles esa información, generar cierta orientación, platicarles qué es lo que yo hago todos los días en la parte clínica. Y bueno, pues al final es parte de lo que a mí me gusta expresar. Muy bien, pues bueno, comencemos. La otitis externa, y esto creo que va a ser lo primero que ustedes se les tiene que quedar, ¿no? La otitis no es un diagnóstico, únicamente es un signo clínico.
Entonces, si nosotros entendemos eso desde un inicio, prácticamente lo que vamos a ver en el resto de la charla es complementario a lo que nosotros tenemos que hacer en la clínica. No se les puede olvidar que únicamente es un signo clínico, ¿ok? Las otitis externas siempre son secundarias, siempre, siempre, siempre van a ser secundarias. Obviamente, si es secundaria siempre, eso quiere decir que para poder tratar la otitis tenemos que encontrar esa causa primaria y eso va a ser la pauta de justamente cómo vamos a ir abarcando los casos clínicos. Las otitis más o menos representan un 20% de las consultas generales. En el caso de los gatos va de un 2 a un 10% y en el caso de los perros de un 10 a un 20%. En esta charla me voy a enfocar más en el tema de los caninos, porque realmente las otitis en gatos son extremadamente raras y lo que más vemos día con día pues es en el tema de los perros. Hay que tomar a consideración que como la otitis es un signo, la mayor cantidad de problemas que nosotros podemos encontrar que generan otitis van relacionados a procesos alérgicos. Y respecto al tema de las alergias, en un 80% de pacientes con reacción adversa alimentaria tiene otitis y en un 50 a 80% de pacientes que tienen dermatitis atópica canina presentan otitis, ¿ok? Entonces, el porcentaje es altísimo. Lo que nosotros tratamos de hacer es que eh, el propietario no se desespere, que el médico no se desespere y que al final veamos que el paciente tenga mejora. Porque la mayoría de las veces y de los pacientes que llegan al consultorio, generalmente ya pasaron por tres, cuatro colegas o son remitidos por otros colegas de manera ya directa. Y eso va relacionado a que el proceso se volvió algo crónico y no vemos esos resultados. Entonces, más o menos en porcentajes, entre un 40 y un 50% de los casos van a fracasar si se abordan de una manera inadecuada o si no podemos conocer la causa primaria de este padecimiento. Recuerden que la otitis no es un diagnóstico y lo voy a repetir prácticamente en toda la charla porque algo muy común que me sucede es que cuando llegan al consultorio y les pregunto sobre la historia clínica, eh, comentan demasiado, es que me dieron un diagnóstico de otitis o me dieron un diagnóstico de otitis, cuando realmente la otitis no es un diagnóstico, es un signo clínico. Podemos, por ejemplo, tener otitis pues digamos no tan severas. Por ejemplo, en estas imágenes realmente son procesos, sí se ve algo inflamado, un poco de eritema. En la foto del lado izquierdo tenemos algo de descamación. En la del lado derecho tenemos este cerumen un poco abundante, pero realmente no es un itis que nos deba de quitar el sueño. De ahí ya tenemos otitis un poquito más crónicas, ya moderadas, en donde ya tenemos hasta cambios de pigmentación. Y a lo mejor aquí el proceso inflamatorio no se nota tanto como en las fotos anteriores, pero este tipo de imágenes ya nos dan una idea de que esto ya tiene bastante tiempo, que ya se volvió algo crónico, porque ya estamos viendo cambios tanto de manera anatómica, cambios de coloración, función y a veces hasta de la estructura del mismo oído. Eso es algo importante. A partir de aquí, bueno, ya tenemos que empezar a tomar ciertas precauciones, ya tenemos que ir manejando la inflamación y la cronicidad de una manera un poco diferente. Y bueno, ¿qué sucede? Esto es algo muy común, ¿no? Que no me van a dejar mentir, a todos les ha pasado, en donde nos dicen es que le salió ayer, ¿no? No estaba así, era, no sé, en caso, por ejemplo, de tumores, ¿no?
era de este tamañito y hoy ya es de este tamaño y hasta ya está ulcerado, por ejemplo. En el tema de las otitis más o menos pasa algo similar, en donde de repente tenemos situaciones, y eso digo es entendible, a veces el propietario no le gusta eh, mencionar esa cuestión de la responsabilidad de no haber atendido a su perro de una manera oportuna, pero es algo que nos pasa día a día y que sucede que de repente llegamos y tenemos otitis como estas, en donde ya ni siquiera podemos observar la entrada al canal auditivo. O sea, ya la parte anatómica del oído ya es algo totalmente diferente a lo que realmente tendríamos que estar observando. Ya tenemos secreción, ya sea únicamente por procesos inflamatorios o donde ya tenemos lesiones que están generando supuración, infecciones tanto micóticas acompañadas de bacterias, biofilm. El dolor en el paciente es algo también muy evidente, en donde de repente les quieren mandar a hacer limpiezas diario y bueno, con un oído así obviamente el paciente no se va a dejar manejar. Lo que nosotros tenemos que entender con este tipo de oídos es que si ya tenemos este tipo de estructuras y ya tenemos lesiones así de intensas, o sea, lo primero que tenemos que hacer es buscar desinflamar lo más rápido que se pueda este oído para que entonces ahora sí nosotros podamos empezar un tratamiento principalmente tópico. En la charla, más o menos les voy a explicar algunos términos. No voy a abarcar así tanto y demasiado en tiempo con eso, pero son en cuestión de importancia, algo que tenemos que poder conocer y entender para poder decidir qué tipo de manejo dermatológico es el que vamos a estar abarcando con nuestros pacientes. La parte principal básica, bueno, es la anatomía, ¿no? Tenemos que conocer y tenemos que saber cómo es el oído, qué implica introducir un líquido en el oído, un medicamento en el oído, un hisopo en el oído. Tenemos que conocer la anatomía de este oído para poder hacerlo de una manera adecuada. A grandes rasgos, las estructuras básicas, tenemos la pina, eh, que prácticamente es la entrada, el canal auditivo, y en este canal auditivo, bueno, tenemos el vertical y el horizontal, la membrana timpánica, oído medio y oído interno. En esta plática vamos a hablar principalmente de otitis externa, porque ya entrar al tema de oído medio y oído interno, bueno, creo que no nos daría tiempo. En la parte estructural, por ejemplo, tenemos que conocer, tenemos que entender qué estructuras son las que más se van a lastimar, qué estructuras son las que más tenemos que cuidar, qué es lo que tenemos que evitar cuando nosotros tenemos un proceso crónico. Aquí traté de simplificar con este esquema qué es lo que se afecta en cada tipo de oído, perdón, de otitis, en donde, por ejemplo, en la parte azul es otitis externa, pabellón auricular, canal vertical, canal horizontal y hasta el tímpano. Ahí llega el oído externo. Luego tenemos el oído medio, donde se puede afectar el estribo, el martillo, el yunque y llegamos a la bulla timpánica. Y ya una otitis interna, pues bueno, ya el tema de la cóclea y los conductos semicirculares. Generalmente, no sé si a ustedes les ha pasado que de repente tenemos un paciente con este síndrome vestibular y luego pensamos, es un tema 100% neurológico, ¿no? Y de repente te asomas al oído y el oído está fatal. Pero cuando ya tienes ese tipo de tecnología, bueno, ya no nada más basta con poner una pomadita en el oído, ya implica otro tipo de manejo médico, porque ya estar hablando de infecciones tanto en oído medio como en oído interno ya es otro cantar.
¿Cuáles son los pasos a seguir? Necesitamos hacer una historia clínica general. Terminando la historia, una historia clínica dermatológica, después un examen físico general, después un examen dermatológico. Obviamente no se nos puede escapar la otoscopía, únicamente que aquí hay un pero ese pero se los voy a explicar más adelante. Tenemos citología y limpieza de oídos. La limpieza de oídos lo puse, por ejemplo, como en forma de pregunta, porque muchas veces no, no conocemos y no sabemos realmente cómo hacer una limpieza de oído, cada cuánto, con qué, cómo. Entonces, eso también es algo importante que tenemos que entender. No nos podemos enfocar únicamente con el oído, porque muchas de las patologías, aunque el paciente vaya por un problema de otitis, tenemos que revisar al paciente de manera completa, porque el oído es una cosa, pero también podemos encontrar otro tipo de patrones de lesiones que nos pueden justamente ayudar a llegar al diagnóstico. ¿Cuáles son las principales causas de otitis? Y yo creo que esto les va a ayudar muchísimo para que cuando les llegue un paciente con otitis, bueno, digan, a ver, yo tengo estas posibles causas, ¿no? ¿Yo qué es lo que hago en la consulta? A ver, vamos a revisar. ¿Tiene traumas? Historia clínica. ¿Se pegó? ¿Lo mordieron? ¿Se cayó? No, ok, lo descartas. Proceso inflamatorio, a lo mejor sí, porque al final obviamente el paciente está teniendo molestia y el dueño lo está llevando porque le nota algo diferente. Pero aquí hay que saber si es una inflamación eh, secundaria o una infección secundaria o es algo primario. Eso es lo que tendríamos que nosotros determinar. Afortunadamente, en el caso de la otitis, sabemos que esto siempre va a ser secundario. Entonces, ahí ya tenemos un poco más de información. Sabemos que es secundario, entonces, historia clínica, otra vez. Lo llevaron no sé, al parque, a la playa, convivió con otros perros, etcétera, ¿no? Nódulos. Generalmente los nódulos va o sucede más en pacientes ya geriatras y realmente nunca me ha tocado ver una otitis bilateral por neoplasias. Generalmente es unilateral y cuando tú tienes nódulos, por más medicamento que administres, la infección no va a ceder porque al final pues bueno, no, con un desinflamatorio, con un antimicótico, no vas a quitar un tumor. Entonces, obviamente es algo que está persistente, persistente, persistente. Y tenemos enfermedades crónicas en donde, bueno, después de cierta edad y dependiendo de la historia clínica que el propietario nos platique, muchas veces tenemos que descartar justamente estas enfermedades que también nos pueden predisponer a procesos óticos. Pero como lo mencionamos en un inicio, la mayoría de las veces las causas de otitis va relacionado a procesos alérgicos. Luego tenemos signos clínicos, ¿no? Uno de los signos clínicos más importantes es justamente el rascado de los oídos, estarse sacudiendo de manera constante. Eso es algo que es súper evidente. No necesariamente y a veces tiene que ser específicamente en el oído. Hay veces en donde los pacientes es un poco más hacia la parte del párpado, pero a veces ahí ya depende de si se alcanzan a rascar bien o no y qué tanto les pueda molestar. Muchas veces lo que nosotros podemos observar es que ya se rasguñaron, ya traen costras, se sangran. Algo que mencionan mucho los propietarios es que luego se están rascando y los escuchan cómo chillan, cómo chillan, cómo chillan después de que se están rascando. Entonces, obviamente, esa es una signología bastante característica y si el propietario nos está comentando esto, entonces no se nos puede escapar revisar el oído de manera adecuada. Otra situación importante son las diferencias anatómicas, porque bueno, no es lo mismo el canal auditivo de un bulldog que a lo mejor de un galgo, ¿no? Donde la estructura del cráneo es totalmente diferente. Sabemos que los pacientes
braquicefálicos, bueno, aparte de muchos otros problemas, los oídos también son uno de ellos, donde tenemos conductos auditivos estrechos, eh, pabellones auriculares igual muy mermados, muy cerrados, demasiado pelo en el canal auditivo, donde, bueno, eso favorece el cúmulo de secreciones y también al momento de hacer una exploración física, nos dificulta poder visualizar estructuras o de manera adecuada justamente en la parte interna del oído. Por ejemplo, tenemos el del lado izquierdo, pues es un oído del clásico poodle que llega a consulta, pero vean nada más la cantidad de pelos que nosotros podemos observar. A lo mejor la parte de la pina no se observa pues con problemas, pero aquí hay que tomar algo importante y por eso hay que revisar los oídos por dentro. Una cosa es lo que hacemos al momento de levantar el oído y ver si tiene o no tiene cerumen o se ve rojo, etcétera. Y otra cosa es lo que tú ya vas a ver dentro del oído. Y eso es algo totalmente diferente. Nunca se pueden confiar únicamente en levantar la oreja, revisar la pina y si la pina la vemos bien, entonces decir que el oído está bien. No nos podemos confiar con eso. Y en la foto del lado derecho tenemos un oído de un bulldog totalmente estenosado. Si se fijan realmente, así como que digamos un super proceso inflamatorio del oído, la verdad es que no. Y aún así, literalmente yo creo que un 50-70% de estenosis tiene este oído, a pesar de que no tiene un proceso inflamatorio tan importante. Y eso al final ya lo predispone a este tipo de factores y de situaciones. Por ejemplo, aquí esta imagen es lo que les comentaba. Así como se ve por fuera y que cuesta trabajo visualizar por dentro, bueno, pues se ve todavía muchísimo peor. ¿Cómo podemos visualizar de manera adecuada un oído si nosotros tenemos esa cantidad de pelo dentro del canal auditivo? O un proceso súper inflamatorio donde, aunque no sea tan inflamatorio, tenemos una estenosis por la predisposición racial del paciente, en donde el meter un otoscopio no nos va a dar de todos modos la oportunidad de visualizar de manera adecuada los oídos por dentro. Pero bueno, ya cuando le enseñas este tipo de imágenes al propietario, obviamente ya es algo totalmente diferente y ya el propietario dice, ok, bueno, ya vi cómo está por dentro, ¿no? El oído de mi perro. La parte de la historia clínica dermatológica es fundamental porque necesitamos hacer preguntas muy puntuales que nos van a dar demasiada información. No necesitamos de repente hacer nuestro interrogatorio, a veces sí, depende de la situación, pero bueno, al final de cuentas la idea no es tampoco abarcar 3 horas de preguntas, pero es fundamental conocer cómo inició el problema, hace cuánto. Obviamente aquí depende de si el propietario, una, se dio cuenta o lo notó apenas, no sé, hace 2 días porque vieron que le dolía, ¿no? O que o le olía feo los oídos. Algo muy común es que lo llevé a bañar y sigue oliendo feo. Y a lo mejor dicen, son las glándulas. Y las glándulas están limpias. ¿Y qué sucede? Levantas el oído y lo que huele horrible es la oreja. Y eso también, si por ejemplo ustedes tienen sus clínicas y ahí también brindan el servicio de estética o de baños, decirle a las personas que están en esa área, antes de mojarlos, antes de cortarles el pelo, etcétera, a ver, una inspección rápida de volada, ve mucosas, álzale los oídos, a lo mejor tomar temperatura, ve que no tenga algún tema cardíaco, porque luego ahí se andan infartando del estrés con la estética, entonces todo ese tipo de situaciones es justamente lo que nosotros tenemos que ir identificando. ¿Qué fue lo primero que notaron? ¿Cómo es que se dieron cuenta? Si se dieron cuenta porque lo notaron molesto, porque olía feo, porque lo abracé y me manché de algo, etcétera, ¿no? Y ahora, saber si ya ha tenido tratamientos previos.
porque algo que hay que tomar a consideración es, ok, si ya lo manejaron con un tratamiento y no funcionó, ¿como por qué voy a repetir el mismo tratamiento? A menos, yo siempre les pido a a los clientes, antes de llegar conmigo, cuando sacan su cita, siempre les digo que todo lo que tengan de información lo lleven, de recetas, estudios, etcétera. Entonces, a menos que uno identifique que un tratamiento fue trabajado de una manera inadecuada, entonces posiblemente valga la pena repetir un tratamiento, pero trabajándolo de una manera distinta. Eso es algo que también se puede utilizar. El control de ectoparásitos, porque a veces pensamos que solamente la otitis es alergia alimentaria o tiene atopia, etcétera. Pero un paciente con una dermatitis alérgica al piquete de la pulga también puede tener otitis. Entonces, siempre es fundamental, ya que hay que tener en cuenta eso y que tengamos ya la cultura de la prevención, en donde no se esperen a verle una pulga, porque al final las pulgas no viven en los perros, ¿no? Entonces, no se esperen a eso. El tratamiento tiene que ser preventivo, ¿ok? Y obviamente preguntar si tiene otras enfermedades, si tiene hipotiroidismo, si tiene hiperadenocorticismo, si tiene diabetes, etcétera, problemas hepáticos, renales, porque de eso también va a depender el tipo de medicamento que vamos a estar utilizando posteriormente. Hay factores que en este caso los vamos a dividir en primarios, secundarios, predisponentes y perpetuantes. Si nosotros podemos, a lo mejor no les digo que se acuerden de todos o qué abarca cada uno de estos, pero si logramos entender la parte primordial de estos factores, entonces ya se nos va a escapar tan fácil esa situación de poder controlar de manera adecuada un proceso de otitis. Por ejemplo, un factor primario pueden ser los parásitos, microorganismos, hipersensibilidad o alergias, desórdenes de queratinización, alteraciones glandulares, enfermedades autoinmunes, enfermedades virales, cuerpos extraños, neoplasias, temas hormonales. Y esto es lo que yo les comentaba. La otitis no nada más es, se le inflamó, le mando su pomada y ya. No, o sea, aquí, por ejemplo, tenemos un factor primario en donde tenemos prácticamente como 10 opciones o 10 diagnósticos diferenciales, ¿no? De causas de una otitis. Entonces, todo esto hay que tomarlo a consideración. Luego tenemos factores secundarios que implican ya una infección como bacterias o levaduras. Generalmente las infecciones más comunes son por levaduras, de manera particular la malacesia, que digo en este caso es lo más habitual que nos podemos llegar a encontrar ya en una otitis crónica y que aparte tiene secreción. Luego tenemos factores predisponentes como cuestión de conformación anatómica, humedad excesiva, y esta humedad excesiva no es de lo llevé a bañar y como le entró agua al oído, le dio otitis, porque esa parte muchas veces eh, tanto médicos como propietarios piensan que porque lo llevaron a bañar, le dio la otitis y eso fue lo que le ocasionó la otitis y realmente no va relacionado a eso. Entonces hay que tomarlo en cuenta. Defectos terapéuticos, que bueno, en este caso, pues cuestión de manejo clínico y inmunosupresión. Y factores perpetuantes, que ya es tal cual una resistencia bacteriana, una falla en la migración epitelial. La migración epitelial es, digamos, un ejemplo básico, como si fuera el peristaltismo del intestino, pero en este caso es del oído, ¿no? Obviamente no es igual porque avanza o hay una migración epitelial de 100 micrómetros por día, entonces nada que ver con el peristaltismo del intestino, pero básicamente es el mecanismo similar en donde la salida que tiene el oído para limpiarse es hacia arriba. Siempre vamos a tener cerumen, o sea, nunca va a ser una cuestión de, ay, no tiene ni un puntito de cerumen, siempre va a haber cerumen, pero al final de cuentas esto es o es abundante o es lo normal o lo habitual.
Cuando nosotros tenemos fallas en la migración epitelial es cuando el oído no tiene ese mecanismo de limpieza trabajando de una manera adecuada y es cuando se empieza a quedar retenido toda esa secreción que de manera habitual el oído genera, pero como ya no sale, entonces genera una predisposición para que tengamos procesos inflamatorios y procesos infecciosos. Luego tenemos cambios crónicos patológicos justamente después de una cronicidad tan intensa, ya la parte estructural del oído empieza a modificarse. Y muchas veces, y eso es algo que luego no se comenta mucho o no se conoce, cuando tú ya tienes un proceso crónico y, por ejemplo, donde tú ya tienes una calcificación del canal auditivo, ya, o sea, ese oído ya se perdió. No hay manera de que haya un retorno, de que haya una recuperación. Entonces, por eso es tan importante saber controlar una otitis, porque uno diría, ay, bueno, solo es el oído, ¿no? ¿Qué puede pasar? Pero un paciente se puede llegar a morir por un proceso de otitis mal manejado, porque justamente como lo vemos aquí, ya después tenemos una otitis media, y de ahí, si no se maneja o no sabemos que el paciente tiene otitis media, entonces ya pasamos a una otitis interna y de ahí ya pasamos a un proceso un poquito más complejo y muchas veces esos pacientes ya, o sea, no hay manera de poder sacarlos adelante. Y uno diría, bueno, solo es el oído, pero así sucede. Entonces, si nosotros podemos trabajar desde la parte inicial del proceso, podemos evitarle muchísimas cosas mucho peores al paciente, ¿ok? Luego tenemos la parte de cómo vamos a clasificar estas otitis. Tenemos una otitis externa aguda que más o menos abarca entre 2 a 3 semanas y va relacionado a factor predisponente, una causa primaria controlable y una causa secundaria identificable, ¿ok? Y la signología que podemos tener en este tipo de procesos es edema e inflamación principalmente. Luego tenemos otitis externa crónica, donde ya hablamos de meses o años, e implica un factor predisponente, una causa primaria no curable. La anterior era una causa primaria curable. En este caso es una causa primaria no curable y tenemos causas secundarias identificables. Luego tenemos qué signos podemos observar, edema e inflamación, pero aquí ya le agregamos hiperplasia, dilatación de glándulas y fibrosis. Luego tenemos una otitis externa crónica agudizada, donde ella es meses, años, un factor predisponente, causa primaria no curable, causas secundarias identificables, pero con un factor perpetuante o varios factores perpetuantes. Signología, tenemos edema, inflamación, hiperplasia, dilatación de glándulas, fibrosis, calcificación y ruptura de la membrana timpánica. Y aquí, bueno, algo importante con respecto a la membrana es que la membrana sí puede llegar a tener una capacidad de regeneración, obviamente con un proceso de cicatrización y que cuando haces una otoscopía lo puedes observar, pero afortunadamente la membrana, después de haber tenido un proceso inflamatorio o alguna infección, puede llegar a tener justamente esa situación de regenerarse. Y luego, en la parte de la otitis externa, aquí, bueno, vuelvo a repetir esa información en la diapositiva. Primarios, secundarios, predisponentes y perpetuantes. Generalmente, para no decirlo así, es factores y se abrevia con PSPP, en donde en primario, enfermedad primaria, secundaria, bacterias levaduras, predisponentes con formación de raza, edad, sexo, etcétera, y los perpetuantes son los que te van a agravar la situación y cuando ya el proceso es extremadamente crónico. Bueno, ¿cómo vamos a evaluar el oído externamente? Tenemos que revisar ambas pinas, sí o sí. O sea, no podemos nada más así como de, rapidito, lo subo, lo bajo, no se ve bien, ya no. Hay que revisarlo, hay que checar. Revisar ambos oídos. Aunque el propietario te diga, es que yo noto que el que más se rasca es el izquierdo, tú revisas también el derecho.
Y generalmente yo empiezo por el oído que está menos lastimado o el que el propietario reporta que no tiene problema, porque ya cuando tú revisas el siguiente, entonces ya te da una comparativa de, bueno, este en teoría puede ser el sano y tú lo revisas y de todos modos está mal, solamente que el del otro lado está mucho peor. Hay que revisar los márgenes auriculares y realizar una palpación suave. Si nosotros hablamos de un proceso crónico y bastante severo, como las fotos que les enseñé al principio de la plática, bueno, no hay, son pacientes que les molesta, que les duele, les incomoda. Entonces hay que tratar de ser muy, em, ¿cómo decirlo? Tratarlos de una manera delicada, porque también muchas veces estos pacientes ya vienen con tratamientos previos y algo muy común que llega a suceder es que cuando ya llegan conmigo, por ejemplo, ya no se dejan tocar. Ya el hecho de que yo me acerque para revisar o levantar el oído, ya les implica mucho estrés, mucha ansiedad y entonces a veces hasta andan tirando mordidas. Es todo ese tipo de situaciones. Uno hay que preguntarle al propietario si se deja manejar, cómo, que lo sostenga y bueno, tratar de hacer la exploración lo más delicado posible. Fundamental un examen otoscópico. O sea, sí o sí, no podemos hacer dermatología sin pensar en revisar oídos y usar un otoscopio, ¿ok? Puede ser un otoscopio portátil, los clásicos que tenemos de mano, ya un videotoscopio que ese, bueno, ya implica un equipo un poco más sofisticado en donde hay videotoscopios que no tienen canal de trabajo y únicamente sirven para poder visualizar estructuras o unos que ya tienen canal de trabajo en donde te sirven para hacer lavados, toma de biopsias, cirugías, etcétera. Y en el tema de la otoscopía, este es uno de los peros que les mencionaba en un inicio. No siempre podemos hacerla en la primera consulta. Si nosotros tenemos oídos ultra estenosados y súper inflamados, como los de las fotos que les enseñé, o sea, no tiene caso someter al paciente a más estrés y a más dolor. A lo mejor 15 días después de que regresa, le hacemos su otoscopía cuando ya el paciente lo permita. Si desde la primera consulta lo podemos hacer, lo hacemos sin ningún inconveniente. Hay veces que puede necesitar sedación, obviamente ya cuando necesitamos un manejo un poco más estricto, evaluar la cantidad de cerumen, evaluar la membrana timpánica y evaluar que no haya nódulos o cuerpos extraños. Algo muy común es justamente esto, ¿no? Que ya cuando llegan a la consulta, pues bueno, el perro ya de plano está vuelto loco, ya no se deja tocar ni siquiera por los dueños. Entonces así estamos literalmente nosotros ahí pegados al lado del perro tratando de que no nos arranque un pedazo de cachete, porque ya el manejo para ellos se vuelve algo totalmente incontrolable. O sea, todo eso hay que tomarlo a consideración. Antes de agarrar a un paciente, antes de pensar en siquiera sujetarlo, digo, en este caso, la verdad es que los veterinarios tenemos ese callo y esa como ese detalle para darnos cuenta qué perro sí se va a dejar y qué perro no. Pero aunque sea un paciente que notemos tranquilo, yo siempre le digo a los propietarios cuando me preguntan, ¿y es que puede morder? Y yo sí, o sea, cualquier perro, aunque se vea súper tranquilo, puede morder. Porque al final, si nosotros estamos, no nos conocen, el lugar es extraño para ellos. Y aparte estamos haciéndoles un manejo en un lugar donde sienten molestia, sienten incomodidad y dolor. Entonces siempre hay que tomar precauciones, nunca se confíen yo lo agarro, soy el domador. No, no somos domadores porque los accidentes siempre están a la orden del día. Entonces esa parte no se les vaya a olvidar. Por ejemplo, bueno, pues, el clásico otoscopio de mano que nos permite justamente checarlo durante la exploración. Aquí, por ejemplo, el doctor me está ayudando a sujetar a la paciente, que de cierta manera es una paciente tranquila, nada más que en este caso, por ejemplo, la doña prefirió no agarrarla porque muchas veces el hecho de que el propietario los agarre fuerte
ellos mismos sienten feo, ¿no? O como el propietario los está agarrando, el perro se pone a brincar, a querer echarse a correr, pero ya cuando los sujeta alguien diferente, de repente como que se llegan a calmar. Luego, estos, por ejemplo, son imágenes que nos dan un panorama un poco más amplio de qué es lo que podemos encontrar dentro de un oído. Y a mí me gusta mucho esto, porque cuando yo le enseño al propietario este tipo de imágenes, ya ellos se van con una idea totalmente diferente y es como de, em, por ejemplo, no, yo no sabía que el oído se podía ver así, o ellos mismos, no, sí, se ve súper sucio y eso que lo limpio, o no, no se ve tan inflamado, con razón ya le bajó. Todo este tipo de situaciones hay que hacerlo. Y a mí me gusta, tomar fotos y videos de todo lo que hago, porque en el momento en el que tú empiezas un tratamiento, siempre hay que llevar un control, siempre hay que llevar un manejo de cómo va avanzando y cómo va evolucionando el paciente. Y algo también que nos llega a suceder muy común es que nos dicen, no, yo lo veo igual, sigue igual, está igualito. Y si nosotros podemos tener imágenes como estas, en donde podemos observar una cantidad de cerumen impresionante, un proceso inflamatorio tremendo, pero de repente volvemos a revisar el oído y el oído ya se ve más limpio, menos inflamado, con menos secreción, entonces el propietario dice, ah, bueno, no, sí, el tratamiento que me mandó el doctor sí está funcionando, ¿ok? Por ejemplo, estos oídos, ya díganme si le podemos meter ahí un otoscopio. O sea, no hay manera. Pero aquí estamos hablando de ya procesos supercrónicos. Esta es una paciente que se llama Vaca, en donde lleva con un problema de alergias mal manejado, más o menos como 2 años y medio. O sea, estos oídos están totalmente deformes. O sea, no hay manera de introducir algo por esos oídos. Fundamental y no se les puede pasar citología. O sea, en la consulta todo perro que vaya a consulta se va con citología. O sea, prácticamente mi consulta ya incluye este estudio porque yo no puedo darme el lujo de nada más anotar, revisar y decir así tiene o no tiene y ya. O sea, todo paciente que llega a consulta se va con citología. Y aparte de la citología, pues es fácil de hacer. Solamente no implica mucho. Material, un hisopo estéril, un porta, a lo mejor un cubre, y realmente tinción. Y prácticamente con eso ya pudimos hacer una citología. Tomamos la muestra y ahí mismo en el consultorio lo podemos hacer sin ningún inconveniente. Y aparte las citologías también nos sirven para hacer las revaloraciones posteriores, en donde podemos ir viendo si en la primera consulta tenía X cantidad de levaduras y en los campos estaba que casi casi caminaban solas, entonces vamos haciendo revisiones posteriores, hacemos citologías y podemos hacer una evaluación del control de cómo va avanzando esta situación. La manera correcta de realizar una muestra, una toma de muestra de un oído es justamente como en esta imagen. Con que lleguemos a esa curvatura donde se cambia del canal vertical al horizontal, con eso es más que suficiente. Y afortunadamente, a lo mejor un otoscopio no va a entrar, pero un hisopo sí. Y entonces, desde la primera consulta, aunque el oído esté inflamado y esté estenosado, podemos tomar muestras para una citología. Entonces, por eso no se nos puede escapar. Aquí, por ejemplo, bueno, es una muestra, es uno justamente de los oídos que les puse que está bastante lastimado. Aquí, bueno, obviamente ya no está tan inflamado, y por eso podemos introducir el hisopo realmente muy sencillo, muy fácil. Aquí, si se fijan, el propietario es quien está sujetando la cabeza del paciente para tratar de que no se mueva, porque, digo, si de por sí el oído genera, como cosquillitas, ¿no? Comezón, y a eso le aunamos inflamación y secreción o dolor, entonces, por eso es importante que alguien nos pueda ayudar y a sujetar a los pacientes. Aquí, por ejemplo, tenemos otro en donde igual la propietaria nos está ayudando
a sujetar al paciente. En este caso, por ejemplo, él notan que tiene un poco más de molestia o de incomodidad porque intenta mover la cabeza, pero realmente no fue algo tan traumático para ellos y con esto nos permite tomar una muestra, observar en el microscopio en ese momento y en esa misma consulta poder tomar la decisión de qué tipo de tratamiento podemos utilizar. Exámenes complementarios para el tema de los oídos. Puede ser un cultivo o un antibiograma. Honestamente no es algo que yo ocupe demasiado. Generalmente esto se ocupa, pero ya para otitis medias, en donde ya necesitas justamente terapia sistémica. Algo importante y no se les olvide, para una otitis externa no es necesario mandar antimicótico oral ni antibiótico oral. No ocupen medicamento de más, porque cuando ya lo queramos utilizar para algo un poco más adecuado, ya no nos va a funcionar. Sirve más un tratamiento tópico porque la concentración viene muchísimo más elevada que estar dando antibióticos sistémicos. Entonces, a menos que fuera una otitis media o hablar de ya una otitis interna, ahí sí ya no nos quedaría de otra. Pero en una otitis externa es mucho mejor la parte tópica, ¿ok? Como exámenes complementarios, bueno, tenemos la parte de imagenología, tanto radiografías como tomografías. Nos funcionan para visualizar calcificaciones del canal auditivo, otitis media, nódulos, colestatomas, osteomelitis, etcétera. Entonces, ya teniendo este tipo de imágenes, yo me diría, bueno, como por qué le voy a hacer una tomografía a un paciente con otitis, ¿no? Entonces, es importante porque de repente nos llevamos unas sorpresitas. Ahora, respecto al tratamiento, no les voy a decir tal cual como una receta, pero lo importante de esto es entender cómo lo vamos a abordar. Ok, si mi paciente tiene un proceso inflamatorio extremo, donde yo tengo que desinflamar ese oído lo más rápido que se pueda, ok, puedo utilizar un glucocorticoide sistémico, que generalmente el más común es la prednisona, desinflamo y ya que desinflamé lo suficiente, entonces ahora sí puedo agregar algo tópico para que ya de manera local, entonces ese desinflamatorio pueda justamente hacer ese efecto y no tengamos que estar dando tratamiento sistémico todo el tiempo al paciente. Tenemos tratamientos con antibióticos y antimicóticos. La verdad es que los laboratorios ya nos facilitan mucho esta parte en donde en un solo producto, pues tenemos prácticamente de todo, ¿no? Tanto un antibiótico, un antimicótico como un desinflamatorio. Y eso nos ayuda mucho. Hay tratamientos que son de depósito, hay tratamientos que hay que estarlo usando de manera habitual. Yo, por ejemplo, no soy fan de lavados diarios, o sea, como para qué le voy a lavar diario el oído. ¿Necesito hacer un lavado? Sí, pero hay que dejar que ese oído reaccione a ese lavado, salga lo que tiene que salir, desinflame y entonces a lo mejor a los 2, 3 días vuelvo a aplicar el medicamento. Pero si yo diario, 2, 3 veces al día le estoy metiendo cosas al oído, lo voy a terminar irritando mucho más y entonces de repente el paciente, ok, si a lo mejor se le va a bajar la secreción, pero por dentro va a aparecer champiñón. Entonces esa parte es algo que tienen que tomar a consideración. Tenemos, por ejemplo, productos como estos para tratar de eliminar esa secreción, donde podemos hacer lavados con solución salina, ceruminolíticos, limpiadores que ya nos den un proceso de mantenimiento a largo plazo. Por ejemplo, yo en un paciente que tiene incidencias a generar la inflamación o secreción, pero que ya está controlado, generalmente les mando un limpiador óptico, puro limpiador óptico cada que se bañan, ni siquiera algo de 2 veces por semana, 3 veces por semana. A lo mejor, si el paciente se baña cada 8 días, bueno, cada 8 días una limpiadita y tantan, o si se la baña cada 15, pero el chiste es generar y tratar de evitar que eso sea algo recurrente. Por ejemplo, algo que no mencioné, aquí en las diapositivas, hay medicamentos y uno muy, muy importante que es la ciclosporina.
y que en pacientes con alergia nos ayuda muchísimo a procesos inflamatorios sin tener que estar usando corticosteroides por tiempos extensos. Y la ciclosporina, en el caso, por ejemplo, de atópica de Elanco, es una herramienta bastante importante y funcional que hay que tomar a consideración, principalmente para los procesos de alergias. Luego tenemos en la parte del tratamiento, sí o sí, identificar los factores, porque si identificamos esos factores, entonces obviamente vamos a entender cuál es la causa que le está generando la otitis. Y si nosotros conocemos eso y entendemos eso, podemos tratar una otitis y poder pasar de un proceso súper intenso a una mejora totalmente diferente. ¿Ok? La parte alimentaria es fundamental porque si las otitis o la mayor el problema de otitis va relacionado a alergias, entonces tenemos que trabajar con dietas que nos ayuden a controlar esas alergias. Hay diferentes dietas, en este caso, por ejemplo, yo les puedo recomendar esta marca, tenemos de diferentes, pero sí es importante el evaluar y el pensar en que teniendo un control que abarque lo más que se pueda, que disminuya la mayor cantidad de factores predisponentes, entonces el paciente va a estar lo más controlado. No quiere decir que nunca le va a volver a dar otitis, pero no es lo mismo que tenga una otitis cada 2 meses a que de repente sea cada 6 y después una vez al año y a lo mejor ya nada más es un poco de inflamación y de secreción que a veces hasta con puro lavado se le controla en lugar de tener que estar medicando y medicando y medicando y medicando. Eso es lo importante. Tenemos que tomar a consideración, sí o sí, tratamientos de parásitos externos, porque como lo comentaba, mucho de lo que a veces no se le presta atención son a los pacientes que tienen el tema de las alergias, principalmente al piquete de la pulga. Y si nosotros controlamos esa cuestión, entonces podemos también disminuir ese factor predisponente. Sí o sí tienen que empezar a utilizar este tipo de productos de manera preventiva. No tienen por qué esperarse a que le dé una pulga, una garrapata, etcétera. Es antes de. Por ejemplo, aquí tenemos un paciente que tenía un nódulo justamente y en el caso de este chaparrito que es un pomerania, se tuvo que hacer una cirugía, retirar el nódulo y mandarlo a histopatología, en donde, bueno, realmente no fue nada maligno, el paciente está controlado. Lo que sucedió con este chaparrito es que cuando era cachorro, tuvo un proceso infeccioso tan, 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 tan intenso que se llenó de úlceras por todo el cuerpo, pero en el caso de los oídos le generó procesos inflamatorios tan intensos. Entonces, cuando de repente el oído se inflamaba, los procesos eran súper, súper extremos y por eso empezó a desarrollar estas neoplasias. Ahora que ya tenemos un control bien estructurado a largo plazo, no le ha vuelto a suceder. Por ejemplo, digo, no es una otitis tan, tan extrema, tan intensa, pero al final esto para el propietario es lo que busca, lo que necesita, ¿no? No ver a su perro con incomodidad y con molestia, sino verlo lo más normal que se pueda. Siempre hay que recalcar, esto no se va a quitar, esto no lo voy a curar, porque al final el tema de las alergias o enfermedades endocrinas únicamente es control, no lo voy a curar por completo, pero si al paciente lo mantenemos estabilizado, no tiene por qué estarle sucediendo esto de manera tan constante. O por ejemplo esta oreja, o sea, ni siquiera se parece, ¿no? Pero podemos llegar de una situación tan extrema, tan intensa, en donde me ha tocado que llegan conmigo y situaciones de otitis como estas, donde hasta les recomiendan hacer cirugías para retirar el oído o hacer recorte de oídos para evitar infecciones o otitis, que eso es una locura. Entonces, podemos tratar a un paciente, a lo mejor se tarda más, ¿no?, que el anterior, pero tiene que mejorar si podemos encontrar la causa primaria y si sabemos decidir qué tipo de tratamiento es el que requiere el paciente. Entonces, bueno, pues aquí les dejo mi contacto, el número de consultorio, el correo y pues las redes sociales, tanto mi Facebook como el del consultorio,
para que pues cualquier duda que podamos resolverles o ayudarles, pues con mucho gusto estamos para servirles. Si también tienen, por ejemplo, ahí algún caso clínico que les esté dando vueltas la cabeza y quieren orientación o necesitan ayuda o quieren remitir, bueno, pues con todo gusto. La verdad es que agradecer a los doctores que me remiten a sus pacientes y pues al final por ese voto de confianza, digo, al final lo importante es justamente ver los resultados. Entonces, estamos para apoyarlos. Cualquier duda, pues estamos ahora sí que a la orden y a su disposición y aprovechando también un pequeño comercial en donde si a alguien le interesa la dermatología o le apasiona la dermatología, para que se ponga en contacto conmigo y tenemos ahí espacio disponible para que se puedan integrar a las filas de Derma Center Pets. Entonces, ahora sí que esto fue todo. Espero les haya ayudado, espero que se lleven algo importante el día de hoy y que el día de mañana, si tienen algún paciente o algún caso clínico con otitis, pues tengan una manera de desarrollar justamente el tratamiento y el manejo lo mejor que se pueda y al final, bueno, es por el bienestar de nuestros pacientes. Entonces, muchísimas gracias. No sé si hay alguna pregunta y con todo gusto las vamos resolviendo. Pues muchísimas gracias, doctorcito. Tocó puntos bastante importantes. Claro que nos brindó información muy interesante y nos va a servir demasiado para la clínica. No sé si por ahí alguien tenga alguna duda, algún comentario, también aportaciones. Si no quieren escribirla, también pueden activar su micrófono para que el doctor nos pueda responder. Mientras, me parece que ya se ve, pues hago entrega de su constancia, doctor. Una vez más, gracias por colaborar con el equipo de CIR. Es todo un gusto tenerlo aquí. No, al contrario, Laura, ahora sí que el gusto también es mío, por brindarme el espacio y la oportunidad de platicar parte de lo que hago día a día. Gracias, doctor. Y tenemos una pregunta de Adriana Guzmán. Dice, excelente ponencia, doctor. Una pregunta, ¿cómo se realiza la limpieza de costras que se encuentran en el pabellón externo de orejas? Generalmente cuando tenemos costras, por ejemplo, yo no soy fan de quitarlas, ¿no? O arrancarlas. Mucho de lo que hago es que si la lesión es muy intensa o es una lesión que puede, por ejemplo, generar un sangrado o una lesión todavía mayor de la que ya tiene, eso lo vamos resolviendo con el tema de lavado, con los baños que se realizan al paciente para que las costras se vayan de cierta manera ablandando. Y mucho de esas costras, cuando tú empiezas ya un tratamiento otológico o ótico, como empieza a haber una recuperación, una disminución en la inflamación y una regeneración de la piel, obviamente como proceso natural, esas costras por sí solas llega el punto en donde ya no tienes que quitarlas. Simplemente con fricción, con una sacudida, se van retirando de manera habitual. Entonces no queramos así de, una costra la quiero quitar, ¿no? Hay que darle tiempo a la piel de que pueda justamente cicatrizar, desinflamar. Gracias. Y del doctor Héctor Gómez, dice, buenas tardes a todos. Un comentario. Este tema va para una segunda parte y gracias por su plática. Y bueno, también de Carla, buenas noches, gracias por compartir su conocimiento. ¿Cada cuándo se recomienda la limpieza o lavado durante el tratamiento? Y no entendí bien. Comentó sobre el tratamiento tópico que no se colocaba a diario. Sí, mira, por ejemplo, en el caso de las imágenes que les mostré, las que eran así súper intensas, lo que hice primero fue desinflamarlos con un corticosteroide y a tratamiento tópico, terapia tópica, me refiero a los clásicos medicamentos que ponemos como líquidos o ampolletas que ya viene listo con antimicótico, con antibacterial, con desinflamatorio. Pero, por ejemplo, yo lo más seguido que mando una limpieza
es 3 veces por semana, ¿no? Entonces, realmente ni siquiera es tan constante. Como lo mencioné, yo tengo que dejar reposar ese oído, tengo que dejar que el medicamento que yo puse hoy tenga y cumpla ese efecto y no estar limpiando y metiendo líquidos 2, 3 veces al día, porque lo único que voy a hacer es irritar más de lo que ya está irritado el paciente. Entonces, la verdad es que lo más constante que llego a hacer es 3 veces por semana el aplicar los productos en ambos oídos. Eso es algo también que hay que tomar a consideración. Nunca es, aunque este esté fatal y esté más o menos, en ambos se pone el tratamiento. No es uno sí y uno no. En ambos ponemos el tratamiento y en esta parte, y ya depende de lo que necesite el paciente, bueno, es el producto que voy a utilizar. Generalmente yo utilizo dos, uno para limpieza, tratar de quitar la secreción que tiene, espero unos minutos y ya que genere ese aseo, entonces ahora sí aplico el producto que tiene el medicamento que voy a utilizar. Gracias. Y bueno, igual, Carla le agradece por haber contestado la pregunta. Si no hay más, daríamos por terminada la sesión del día de hoy. Muchísimas gracias, doctor. Y bueno, hay otra pregunta más. Es Maricruz, ¿qué opina acerca del uso de soluciones antisépticas para realizar la limpieza? Pues realmente no hay tanto inconveniente, nada más que antes de, por ejemplo, pensar en cualquier tipo de solución antiséptica, hay que cerciorarnos que la membrana timpánica está, intacta, ¿no? Porque me ha tocado ver situaciones en donde, pues, algún colega de repente hizo lavados con eh, yodo o isodine o con agua oxigenada y dices, ay, ok, y si la membrana timpánica está rota y tú eso le metes al oído interno, o digo, perdón, al oído medio, entonces en lugar de ayudar, lo complicaste. Generalmente la mayoría de los tratamientos óticos, eh, si no tenemos la posibilidad de visualizar la membrana timpánica antes de introducir un medicamento, hay que procurar usar medicamentos que no sean ototóxicos para que no tengamos justamente efectos secundarios y que en lugar de ayudarlo, terminemos perjudicándolo. Y un lavado sencillo, básico, puedes utilizar, por ejemplo, no sé, el Beterivac, ¿no? Que es como el antiséptico más común, pero también puedes utilizar solución salina. Cargas una jeringa con solución salina, le conectas una sonda de alimentación y haces lavados, 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 lavados. Tratar de no meter la sonda hasta el fondo, si no podemos visualizar que sea nada más a la entrada, pero para tratar de despegar, de que toda esa secreción vaya saliendo, vaya saliendo. Y a veces con un lavado es más que suficiente. Hay veces en donde lo que les comentaba, para un lavado que ya requiere una sedación, en donde ya tienes que meter un otoscopio y visualizar hasta dónde está el problema, bueno, eso ya implica otro tipo de manejo, pero con una jeringuita, una sonda, la conectamos, hacemos el lavado del oído, suavecito, tranquilo, dejamos que descanse el paciente y ya. Entonces, eso es algo muy, muy habitual y que pues no requiere a veces sedación ni genera tanta molestia para el paciente. Listo. Pues al parecer ahora sí. Muchísimas gracias, doctor. No hay Gracias a que. todos los que nos acompañaron el día de hoy. Seguimos en contacto. Si tienen alguna duda, espero que hayan entrado al enlace de asistencia. Si no, no se preocupen, nos pueden contactar por correo electrónico o a WhatsApp. Y les recuerdo que les estaré compartiendo la grabación y estará disponible por 15 días, al igual que su constancia, que se las estaremos enviando en 7 días hábiles. Que tengan una bonita noche y nos vemos pronto. Muchísimas gracias.